Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Por segunda vez, porque más adelante nos van a encontrar nuevamente saludándolos a todos ustedes. Y es que, como ya ha pasado en otras ocasiones, en nuestro podcast, video podcast de As Colombia Montoyas, noticia de última hora, después de que ya habíamos grabado nuestro episodio de la semana, Juan, y una noticia bomba, porque yo creo que esto no lo veía venir nadie. Y es que habíamos comentado que Aston Martin se barajaba la posibilidad de mover a Andy Cowell de su rol de team principal y se barajaban diferentes candidatos. Christian Horner, Andrea Seidel, Matías Binotto, pero había uno que no teníamos en cuenta y que ya estaba en Aston Martin y es nada más y nada menos que Adrian Newey, quien va a asumir desde 2026 como team principal de Aston Martin, que yo creo que es una noticia que nadie se lo esperaba, Juan. Valentina, a ver, te cuento, es súper complicado, es súper interesante, pero no es fácil. A ver, Adrián siempre ha sido el diseñador, el de las ideas, el que hace todo. Yo creo que va a ser un súper buen trabajo de team principal de Aston y todo. Lo complicado es que el motivo que lo llevó a Aston Martin era para que fuera el diseñador del carro. De pronto ya tienen el concepto del próximo año y todo hecho y ya tienen a todo planificado y no lo necesitan. Lo complicado que va a tener Adrian para mí va a ser poderse separar de la parte técnica. Porque ya cuando tú le das el trabajo a alguien, es como cuando tú te vuelves presidente de una compañía y antes estabas en ventas. Tú contrataste a alguien en ventas y no te gusta cómo está haciendo el trabajo, tú te quieres meter a hacer el trabajo por él. A mí me pasaba mucho en los karts que venían mecánicos y no me gustaba cómo hacían las cosas y yo mismo me metí a hacer la mecánica, pero si yo contraté a la persona, lo tengo que dejar hacer la mecánica. Y eso puede ser un poquito complicado ahí. Eh, yo no entiendo, yo creo que eso sube muchas preguntas. ¿Por qué no contrataron a Christian? ¿Por qué Adrian subió? Pero va a ser interesante y a ver, va a ser muy bueno del lado técnico porque Adrian va a guiar todo el equipo a la parte técnica muy bien y todo, y él entiende qué se necesita para hacer un muy buen carro, pero a la misma manera él tiene que soltar y decir, dejar que la gente haga su trabajo. Y ahí yo creo que va a estar lo complicado. Aparte que yo creo que dentro de lo conflictivo que puede ser esta decisión, porque al final yo creo que nadie duda de la capacidad de Adrian Newey, de la experiencia que tiene en Fórmula 1 y de todos los conocimientos que tiene, por supuesto, pero el rol de team principal, Juan, para que la gente lo entienda un poco también, el team principal, Adrian Newey era socio técnico, creo que era así el título del cargo con el que él llegó a Aston Martin, supervisando toda esa parte, como usted dice, de aerodinámica, de diseño, pero el team principal también le toca el lado feo de la moneda, si lo queremos Claro, llamar así, y es la política de la Fórmula la 1 que usted política, muchas veces sabe. patrocinadores, todo. Es hacer un poquito el trabajo que hace Zach Brown. Ujú, ¿Sí me exacto, entiendes? básicamente. Porque él pudo haber sido director técnico como Andrea Stella, que es un cargo 100% técnico, pero el meterse ya del presidente de la organización es lo que dices tú, es la parte de lidiar con prensa, lidiar con cosas que no es normal. Entonces, yo creo que va a ser muy interesante qué pasa. Yo creo que esto puede ser una decisión que saque a Aston Martin al liderazgo o que sea lo que pueda complicarle la vida a Aston Martin. ¿Usted cree que puede, a ver, no es por echarle la sal desde ya, al final puede terminar siendo muy exitoso o como usted dice, puede terminar siendo todo lo contrario, pero algo parecido podríamos decir que pasó cuando Matías Binotto fue a asumir como team principal en Ferrari? Binotto que era un excelente ingeniero, pero que no había tenido un rol de ese estilo, de ser team principal y sobre todo una escudería como Ferrari y al final tal vez no funcionó como muchos esperaban y regresó como quien dice a lo suyo en Audi. Sí, es como la mejor analogía es como siempre han dicho, zapatero a sus zapatos. ¿Sí me entiendes? Pero yo creo que Eddie han hecho tantos años de ingeniería que de pronto y de diseño del carro que dijo, oiga, yo quiero hacer algo diferente y se abrió la oportunidad y se la dieron y él dijo, oiga, yo entiendo cómo hay que hacer todo esto y puedo liderar el team, el equipo técnico de todas maneras. Y yo creo que eso es de la manera que lo vio. Él de pronto ya es un rol más ejecutivo y va a tener algo de liderazgo de todas maneras en eso. Entonces yo creo que
Yo creo que Adrian va a ser team principal, pero va a ser muy enfocado como el trabajo de Andrea Stella, que va a ser más enfocado en la parte técnica del carro que en la parte de prensa y eso. Y si tú miras de los equipos que menos hacen entrevistas y hacen cosas es Aston Martin. Entonces yo creo que eso es bueno para Adrian. Sí, es verdad que si uno se pone a repasar quiénes han sido los últimos team principals de Aston Martin, si uno revisa Andy Cowell, Mike Crack, no son personas que tal vez sean tan mediáticas como por ejemplo lo es un James Fowles en Williams o como por ejemplo lo era Christian Horner en Red Bull o por ejemplo Fred Claro, Vasseur pero en Ferrari. James Vowles es ingeniero. Sí, 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 por eso. Entonces, desde ese punto de vista, James ha hecho un súper buen trabajo, pero si tú miras, James Vowles es muy técnico, y yo creo que Adrian por eso va a tener el mismo tipo de liderazgo en la parte 100% enfocado en la parte técnica. Yo creo que Adrian, viendo el trabajo que hizo James Vowles con William, dijo que yo puedo hacer lo mismo. Hmm. Entonces va a ser Como súper interesante. esa parte que le falta, ¿no? Porque Adrian Newey prácticamente ha conseguido ya todo en Todo. Fórmula 1, entonces es como ese último salto, por decirlo así, que le falta por conquistar en su carrera. No sé si usted piensa que en gran parte, porque lo hablamos incluso antes de grabar esto, el tema Christian Horner, de que la relación no había terminado muy bien entre ellos, como se había rumorado en muchas partes, Yo que creo que, gran... yo creo que la relación terminó bien, pero de pronto no quería Adrian seguir trabajando con él. ¿Sí me entiendes? Es muy diferente terminar mal. Yo creo que ellos realmente, personalmente, no tuvieron ningún problema, pero dijeron, ay, no, 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 yo no queremos, yo prefiero, venga, déjeme, yo manejo el equipo. Pero Es esto, que no lo que lo dices traiga tú, a lo que él, hemos póngame a hablado, mí. póngame a mí, exactamente. Entonces eso puede ser un poquito, vamos a ver, yo creo que el tiempo dirá qué pasa, pero digamos que después de Williams es el segundo equipo 100% ya liderado por parte técnica más que parte Ujú, política. ¿Sí me entiendes? Que McLaren está dividido muy bien, 100% la parte de política por Zach Brown y es patrocinadores y la parte técnica por Andrea Stella y son dos personas muy paralelas. Y yo creo ujú. que hasta cierto punto Aston Martin necesita eso, que necesitan una persona que sea la imagen y que maneje patrocinadores y todo, y la otra persona que sea Adrian. A mí se me acabó de ocurrir esto es Valentina siendo conspiradora, eh, pero ¿descartaríamos entonces totalmente una llegada de Horner a futuro? ¿O si Aston Martin piensa en tener un rol como el que tiene Zach Brown en McLaren y posiblemente considerar a alguien como Christian Horner para un rol así a futuro? Yo creo que depende mucho cómo va, porque esto lo que dices tú, esto puede empezar el año y 3 o 4 meses. Si el carro el próximo año no va bien al principio del año y le falta, en algún momento a Adrian le va a tocar como decir, venga, momentico, déjeme, yo sigo trabajando en esto, ponga a alguien más. Por eso el cuento zapatero a sus zapatos. Bueno, pues va a ser muy interesante lo que tendremos en Fórmula 1. Hay que decirlo, Andy Cowell no sale totalmente de la estructura de Aston Martin, sino que ahora va a ser el cargo exactamente, porque justamente aquí estaba leyendo el artículo de The Race, pero pues Andy Cowell va a seguir vinculado al equipo, va a ser Chief Strategy Officer y va a estar enfocado en el tema de De más como, patrocinadores. sí, pero sobre todo con el tema de Honda del motor Honda y Daramco, que es el fuel supplier, Claro, y el son los combustible. partners más grandes de ellos. Entonces, Exacto. ahí por eso, están haciendo lo mismo que hizo McLaren, pero los títulos están invertidos. Ujú, ¿Sí me básicamente. entiendes? Es básicamente, Cowell va a seguir haciendo el mismo trabajo y la parte técnica la va a liderar Adrian, pero a Adrian lo pusieron de team principal y al otro no, pero es lo mismo. Pues Juan, ya Que sigan tendremos, disfrutando. ya veremos cómo se va a desarrollar todo. Es una noticia muy importante en la Fórmula 1 y veremos cómo se desarrolla en 2026, cuando ya esté Adrian Newey como team principal. Ya nos quedan únicamente 2 carreras de este año y en 2026 un elemento más para hacer esta temporada aún más interesante si ya estamos hablando de cambio de reglamento, de movimientos de pilotos, etcétera, etcétera. Una noticia más, Adrian Newey debutando como team principal en la Fórmula 1.
Sí. Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a nuestro video podcast semanal Montoyas, el video podcast que les traemos desde AS Colombia, el show de Juan Pablo Montoya. Y esta semana sí que va a ser show, porque el Gran Premio de Las Vegas nos dejó muchas polémicas, muchas controversias y una victoria de Max Verstappen que sabíamos que podía ser Red Bull muy fuerte en este circuito de Las Vegas por el perfil que traía el circuito. Sabíamos que a McLaren le podía ir mal, Juan, y hablábamos de, bueno, ¿qué pasaría si se da un DNF de McLaren? Lo que sí no esperábamos era que se diera una doble descalificación de McLaren, que fue lo que terminó pasando este fin de semana en Las Vegas. Así que los saludo y, mejor dicho, como dicen en Colombia, directo al grano, ¿cómo vio esa doble descalificación de McLaren? A ver, Valentina, un saludo a ti y a toda la gente. Yo te voy a decir la verdad, es chistoso porque la gente dice, ay, pero es que es 0,1 de milímetro, que realmente es muy poquito. Pero si miras el reglamento y la realidad de la cosa, es lo que hay, es como el peso mínimo o la cantidad mínima de gasolina que tiene que tener el carro al final. Eso es parte del reglamento. Si a ti te dicen que tienes que sacar 1 litro al final de la carrera y sacas medio litro, te descalifican igual. Y si el peso es 600 y pesaste 599,8, no estás en 600. Mm. Entonces, obviamente el peso hoy en día es 780 o lo que sea, pero es igual. El peso tiene que ser el peso y tienen que calcular para todo. Y yo creo que lo que realmente pasó es que como hubieron tantas prácticas en lluvia, no tenían una muy buena referencia de qué tanto iba a pasar, qué tanto iba a ser el bottoming. Y si tú miras temprano la carrera, tú puedes darte cuenta que el equipo se equivocó porque saltaban chispas. Era el único carro que de verdad en las rectas, ¿sí me entiende? Y no le puede echar la culpa realmente a que les faltó prácticas porque el resto de gente lo hizo bien. Que fue el argumento de McLaren, porque claro, el caso lo llevan a la FIA y McLaren dice es que no tuvimos suficiente tiempo pues para probar porque las sesiones del jueves fueron muy interrumpidas con el tema del clima, pues también se nos dificultó bastante. Pero por un lado, el viernes en la rueda de prensa, Lando ya había dicho que estaban rebotando mucho, había dicho en rueda de prensa que había mucho porpoising, ya digamos ahí había un abrebocas de lo que podía ser el problema y los demás equipos estaban en las mismas condiciones. O sea, eso no es que solo para McLaren. Eh, ¿Cómo lo ve usted desde ese punto de vista, Juan? Y de si cree que fue una apuesta innecesaria, se arriesgaron tratando de bajar el carro de más para ganar más rendimiento, o usted lo ve como un accidente total. No, están llevándose, uno siempre lleva el carro al límite a lo que creen que se puede hacer y realmente se equivocaron. Pero uno peleando contra un Red Bull y un Max Verstappen a estas alturas no se puede equivocar. Uno no puede, y todavía están realmente en una muy buena posición. Lando está todavía en una muy buena posición para el campeonato, pero no pueden dar papaya así. Ahorita la cosa se complica es, ¿qué pasa si llegan a Qatar y va Max ganando y va Oscar segundo y va Lando tercero? ¿Van a dejar así o van a proteger a Lando para que no pierda tantos puntos? Que en algún momento el equipo va a tener que tomar una decisión de decir, nos tenemos que apoyar en uno nomás y, y si quieren de verdad protegerse en contra de Max, tienen que hacerlo ya. El problema es que al hacerlo ya, se van a echar de enemigos a Oscar, porque matemáticamente Oscar todavía lo puede hacer. Y yo no sé qué tan dispuesto está Oscar a ayudar ya. No, y que matemáticamente Oscar, su manera de seguir con vida en el campeonato es finalizar adelante de Lando, que es la misma manera de Max. Ya Lando, ya Oscar y Max tienen los mismos puntos, están a 24 puntos de Lando y la manera de que el campeonato se traslade a Abu Dhabi es que finalicen delante de Lando. Así sea una posición, pero que finalicen delante de Lando. Entonces, Exacto. ese cambio de posición no es solamente ayudar a Lando, sino es que queda Oscar sin chances en el campeonato. Sí, sí, no es nada fácil. Entonces, ay, es,
cómo lo mira uno? Uno que dice, oiga, ¿qué hay que hacer? ¿Qué funciona, qué no funciona? Mm, Yo no sé, yo por un lado me la jugaría más, yo por un lado me la jugaría más, la verdad, dejarlos correr por el lado de McLaren y no ponerle mucho misterio al tema, porque lo que han venido haciendo es suficiente para ganar. Realmente, obviamente con Lando, Lando en lluvia hizo un buen trabajo otra vez, hizo todo lo que tenía que hacer. En la largada protegió y se pasó, pero eso pasa. Eh, la verdad, ensayó hacer lo que tenía que hacer, y no tenían la velocidad de Max. No estaban tan mal, pero yo creo que Max hubiera sido súper agresivo para tratar de mantener el campeonato vivo. No sé, vamos a ver qué pasa. Personalmente, lo que dices tú, se complicaron la vida, pero no sé, yo creo que Qatar va a ser una buena pista para ellos, Qatar va a ser una buena pista para el Red Bull también, entonces van a estar ahí muy cerca y realmente de la manera que yo lo veo, Lando tiene que tratar de ganar, venir aquí a ganar y si no tiene con qué ganar es sumar los puntos y en el podium. Que fue un poquito lo que hizo la carrera pasada. Vio que no tenía nada contra Max y guardó carro y ya. Y mira que él guardó, yo creo que ellos sabían que iban a tener un problema porque Lando aflojó velocidad y mira que Lando no estuvo tan lejos de estar por fuera. El problema es que el daño más grande de la golpeada es al principio de la carrera cuando el carro está pesado. Cuando el carro está pesado es mucho más bajito. Al final de la carrera, cuando el carro se vuelve más liviano, ya obviamente toca mucho menos y la inercia es mucho menos. Así Mm, toca igual, ya tienes 100 kilos menos haciéndole fuerza hacia el piso, ¿sí me entiendes? Que tienes que mover. sí. Entonces, no sé, pero increíble que se hayan equivocado. De esos errores que uno dice, usted lo dijo, Juan, inadmisible y sobre todo compitiendo contra un Red Bull y contra Max Verstappen. Y mire, antes de hacerle la siguiente pregunta que le quiero hacer, lo hablo y se lo digo porque así me lo escribieron muchas personas, y era por qué esa diferencia entre lo mucho que lo desgastó Piastri y lo que lo desgastó Lando. Y le iba a preguntar justo ese trabajo que hace Lando al final de bajar el ritmo, qué tan efectivo puede ser a la hora de, por ejemplo, cuidar el tema del desgaste de la plancha, porque, por ejemplo, Lando bajó y Piastri no, y al final, pues Piastri termina con mucho más desgaste, y de hecho me escribían, usted sabe que a la gente le encantan las teorías conspirativas, Te claro, querían seguramente descalificar querían descalificar a Oscar y les terminó y no saliendo el Lando tiro dice, por la... ay, Dios mío. Pero Como hay, dicen, "Ay, no sean colombianos". pero al final termina pasando y Lando sí, ¿usted cree que en gran parte esa diferencia sí es porque Lando sí se cuidó en las últimas vueltas de no desgastarlo tanto? Incluso sabe que es muy curioso ver las imágenes en el podio de Lando, porque uno mira las imágenes y ya sabiendo el desenlace, Lando no estaba, algo había, sabía que algo malo podía pasar, no sé, pero tenían dudas de Sí, ese tema. yo creo que Lando se da uno cuenta cuando está manejando el carro la cantidad de chispas y cómo está golpeando el carro porque uno está sentado contra el piso, entonces uno se lo come todo. Entonces cuando el carro está rebotando más duro, uno sabe que hay algo que se equivocaron. Em, Me parece que McLaren sabiendo eso, hubieran podido haber sacrificado un poquito de velocidad en la carrera y haber parado más temprano y poner las siguientes llantas, las duras, con más presión. Así perdieran un poquito de velocidad porque al fin y al cabo tú le pones un poquito más de presión a la llanta y levanta el carro. Mm. Y no fueron proactivos de esa manera. ¿Sí me entiendes? Yo creo que tuvieron su llamada interna entre ellos y dijeron, no, no, va a estar cerca, pero estamos bien. Y Y no ya, ¿sí me estuvo bien. entiendes? No está bien porque es complicado porque imagínate, tú estás mirando la información en un computador y estás viendo cuánto está golpeando y dices, va a estar cerca, pero yo creo que cuando baje la carga de gasolina, estamos mejor, vamos a estar bien, pero cerca. Tú no quieres ser por el otro lado la persona que dices, no, yo creo que estamos mal, tenemos que reaccionar.
le ponen presiones más altas y terminan sextos o séptimos. Mm. Y después dicen, mire que terminamos con 9.3 de séptimos y hubiéramos podido estar segundos. ¿Sí me entiendes? Pero si lo miras, ¿sí me entiendes? Es que pierdes con las dos. Es que, eh, eh, ¿qué haces tú? Tú dices, cojo un séptimo o mi arriesgo es que me descalifiquen. Pero en Obviamente, es cuando lo miras después, es que es muy fácil tomar decisiones después de la carrera. Es muy fácil decir después de la carrera, no, definitivamente nos equivocamos. pero, ¿no cree que de cualquier forma McLaren estaba en una posición de jugar seguro con la ventaja que tenía Lando? Pero yo creo que ellos no pensaron que estaban fuera de la ventana. Ellos asumieron que estaban bien y lo que dijeron, ellos tenían más purpose en el carro, estaba rebotando más de lo que normalmente hace. Em, a ver, ¿cómo se lo explico? Es como el carro, cada vez que está más cerquita al piso, genera más downforce hasta que llega un punto que se estolea el aire y que ya está tan bajito que pasa menos aire y pierde carga. En el momento que pierde carga, se sube, carga otra vez y baja y carga y empieza a rebotar. ¿Sí me entiendes? Es el momento que estás subiendo, carga, 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 se vuelve a traer el carro, vuelve a llegar abajo, golpea contra el piso, se apaga otra vez y y el momento que lo hace subir y bajar es realmente los amortiguadores. Pues los Mm. resortes haciendo fuerza hacia arriba al momento que tú le quitas la carga aerodinámica al carro y el peso aerodinámica, pues el resorte abre y levanta el carro, pero el momento que levanta el carro, el downforce vuelve a salir y se vuelve a traer el carro. No es de las mejores sensaciones, pero es lo que hay. Pero desde ese punto de vista, verdaderamente, ¿qué tanto ganaba McLaren en rendimiento bajando el carro? Porque lo que usted Obvio, comenta, ya llega un punto en el siempre, que el efecto es el contrario. claro, pero si tú puedes controlar eso como lo has controlado en otras pistas, la cantidad de velocidad es muy buena. Acuérdate que Vegas es la pista más rápida con Monza. Mm. Entonces llevan alerones diferentes, llevan unas cosas diferentes y Monza es muy suave. Mm. Entonces no tiene baches, no tiene brincos. Y de pronto la combinación de los brincos con la velocidad crea la inestabilidad en el carro, que no la habían visto. Acuérdate que la vienen a ver aquí. En Canadá de pronto le hubieran podido haber visto que Canadá es un poquito, también brinca un poquito y erraron. Probablemente están mirando los datos de Canadá y dijeron, oiga, en Canadá éramos 4 milímetros más altos atrás o 3 milímetros más altos atrás. ¿Por qué no me equivoqué? ¿Por qué no? ¿Qué nos llevó a pensar que podíamos estar más bajitos o llevar lo mismo de Monza? Mm. Juan, hay un tema y es que ahora después de esto, pues de esta doble descalificación que claramente termina siendo un golpe en el campeonato, dejando que al final es chistoso, ¿no? Porque Oscar lo descalifican y termina ganando, porque no pierde puntos con Lando en comparación a lo que iba a perder antes. Pero de cualquier forma, la pregunta ahora es qué tan conservador va a ser McLaren ahora con el tema de las alturas para Qatar. Yo creería, en mi humilde opinión y sin ser la más experta, que Qatar es más liso, entonces no debería haber esa necesidad de bajar tanto el carro. No sé cómo lo ve usted, o sea, no creo que vaya a ser un problema el tema de las alturas para McLaren. ¿O usted cree que van a No, perder no, no. rendimiento siendo más conservadores? No, no, no. Ellos van con el mismo approach que llevan todos los años, todas las carreras y todo. Obviamente van a analizar bien qué pasó y entender qué pasó. Acuérdate que Qatar es un sitio de mucha carga aerodinámica, son muchas curvas rápidas, entonces es un paquete completamente diferente, pues en el sentido son alerones diferentes y la filosofía del carro es un poquito diferente, entonces no va a haber problemas. Qatar, el único riesgo es que si empieza a salir uno muy ancho, todos los bordillos son muy fuertes y pueden dañar el piso del carro. Eso es lo que realmente pasa ahí normalmente. Mm. Ahí lo que tienen que hacer es, ojalá, ¿me entiendes? Ellos ni tan poder clasificar muy bien, que lo han venido haciendo, y si clasifican bien, ya la carrera es diferente. Mm. ¿Sí me entiendes? Yo creo que aquí lo que hay que ver es qué pasa si los Racing Bulls están rápidos, porque mira la agresividad de Lawson en la primera curva contra Piastri.
Sí, que se lo Y termina, que la suerte fue que fue rueda con rueda, porque donde no hubiese sido rueda con rueda, podía terminar muy mal para Piastri. sí, así hubiera sido rueda con rueda, estuvieron yo creo que muy cerquita que terminaran muy mal. Mm. Em, lo otro que la gente estaba comentando mucho y uno no sabe qué pasó o qué estaban hablando y la gente, como, como diríamos, como digo yo, la colombianada, es las fotos de Piastri saliendo del circuito, que estaba Sí, la cara de riéndose y eso, felicidad. y Pero uno claro, no pero sabe eso qué puede ser que le momento la estaban tomaron contando un chiste, a ver, y en qué y para momento la él, tomaron. y para él Ya fue una había buena decisión, carrera. ¿no? Sí, pero para él, así con decisión, a él le fue mejor que de la otra manera. Él realmente contra Max perdió, ¿qué? 6 puntos, 8 puntos. Sí, quedaron igualados en puntos, pero él ganó respecto a Lando, o sea, se acercó a Lando. Se acercó a Lando y está vivo. ¿Me Ujú. entiendes? La ventaja que tiene, a ver, donde se complica la cosa y puede complicarse el escenario es donde vengamos aquí y terminen, por ejemplo, que Max ganara o Piastri ganara y Lando quedara cuarto, quinto, porque ya casi obliga a Lando a ganar. Mm. ¿Sí me entiendes? Ahí es donde le puede complicar el caminado a Lando. Yo, Em, y ahí es donde empieza a aparecer el escenario de los accidentes. que tenemos que hablar, ya le voy a preguntar de eso, porque Juan Pablo fue un poco premonitorio. Estábamos diciendo antes de grabar este podcast que, mejor dicho, Juan Pablo Nostradamus Montoya, se podría decir, porque es bien premonitorio con sus conceptos, Juan. Y Juan decía en algún momento que qué pasa si en la última carrera aún no está definido todo y de pronto, no sé, algún piloto termina haciendo de las suyas para cierto resultado, ¿no? No es acá, por supuesto, No, generar especulaciones, pero yo lo veo más es que estén corriendo por el campeonato 2 y que los dos se terminen enredando y que el otro termine ganando. Y para mí el escenario es Max con alguno de los dos McLaren, donde hmm, pasara eso. Pero yo creo que ahí estamos encimando caballos porque yo creo que tienen todavía muy buen chance en Qatar de Norris de de cerrar el definir. campeonato. Sí, es que Norris lo único que necesita es terminar delante de Max y de Piastri, porque necesita sacarle 2 puntos. Con 2 puntos Se acabó el ya tema. queda campeón. Entonces, la verdad es muy viable, pero yo le iba a preguntar justo ahorita con lo de Oscar, Juan. ¿Usted cree que, a ver, no lo quiero hacer de una manera amarillista, pero usted cree que en cierta forma este caos que está llegando a McLaren favorece en cierta forma a Oscar? Y me refiero a que empieza a afectar bastante a Lando, porque si uno se pone a pensar, y de hecho veía muchos tweets haciendo la cuenta, Lando lo que perdió con su abandono en Países Bajos, lo que ha perdido en temas de paradas en pits, lo que pierde con esta descalificación, si uno no toma en cuenta esos puntos que ha perdido, Lando incluso podría ser ya campeón del mundo. Y no sé si en cierta O sea, lo que forma me estás esto diciendo es empieza que a si mi generar mamá, una frustración de Lando con McLaren también. o sea, lo que me estás diciendo es que si mi mamá tuviera otras cosas, de pronto sería mi papá. No, no, no. Lo que estoy diciendo es que si todas estas cosas Yo que han sé, pasado no frustran a Lando. pero y qué puedes hacer? Son las carreras. Es que eso es parte de las carreras. La parte buena de esto es que Lando sigue haciendo, para él personalmente, sigue haciendo mucho mejor trabajo que Oscar. Está haciendo el trabajo en pista que tiene que hacer y él sabe que si Max le gana las dos carreras no pasa nada. Hmm. Él tiene que es ganarle al resto de gente. Si él Mantener su está en diferencia. podium, si él está en podium en todo, es campeón. Hmm. Sí, digamos que Lando lo único que tiene que es mantener 24 puntos. Así Lando no gane las dos carreras que quedan, Max lo único que le quitaría serían 15 puntos, 14 puntos. No le alcanza. ¿Ves? Mira, contando la sprint y todo, si 15. quedara tercero en todo, le quitarían dos, le quitarían 22 puntos. Así todos campeón. Hmm. Así Es Piastri que, terminará delante de él. exactamente. Él necesita llegar tercero. Y el McLaren para llegar tercero en tres carreras es bastante fácil en ese carro. Hmm.
Y para Max ganarle a los McLaren no es tan fácil. ¿Me entiendes? El, yo creo que donde, donde va a sufrir mucho el Red Bull es en la última carrera. ¿Más en Abu Dhabi que en Qatar? Sí, porque Qatar es más de un estilo como Japón, curvas rápidas, súper suave la pista, ¿sí me entiendes? No es, por lo menos de lo que uno ve siempre es súper, ¿sí me entiendes? Y es de mucha fluidez. En cambio, si tú miras una pista como Abu Dhabi, necesitas mucha tracción y es más complicado. Sí, Y es es más. exacto, es un tipo de circuito que le ayudaría más al McLaren de hoy en día, personalmente. Sí, es un circuito que tiene esas frenadas fuertes, ese circuito Hermann Tilke, que le llaman así con su frenada fuerte. Qatar, hay que decirlo, es diseñado para motos, porque de hecho Qatar lo diseñaron para motos, para MotoGP en 2004 fue la primera carrera que tuvimos ahí, pues de Motorsport, y la Fórmula 1 corre ahí desde 2021, que fue ese campeonato justamente de Maxi Lewis y que esa carrera la terminó ganando Lewis Hamilton, esa carrera inaugural en el circuito de Qatar, aunque 2023 y 24 creo que las ganó ambas Max. Ambas Ahí sí no carreras, sé. sí, ambas carreras Max. Juan, aparte de todo este tema de Red Bull, de McLaren, que ya lo hemos hablado, por supuesto que tenemos que hablar de los demás equipos y de lo que pasó en Las Vegas y de lo que vamos a esperar para Qatar. Nuevo podio de Kimi Antonelli que termina sobreponiéndose a esa penalidad que tuvo de 5 segundos de false start, que termina obteniendo el podio, obvio, por la descalificación de los McLaren, pero el P17 al podio, gran carrera de Kimi y está cerrando muy bien la temporada. Sí, 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 ya realmente ha hecho un buen trabajo. Es interesante que ha hecho mejor trabajo en las pistas que no conoce que en las que conoce, Uh -huh. que es sorprendente, porque realmente normalmente uno le pasa al revés, normalmente uno en las pistas que conoce le va bien y en las que no conoce le cuesta, yo no sé si es que ha hecho demasiadas vueltas en las pistas europeas y en las que conoce y hasta de pronto los carros viejos de F1 que tiene como un poquito de prenomisión mejor dicho, que sabe lo que toca hacer, dónde frenar, cómo manejarlo. En cambio, cuando a una pista que no conoce le toca, sí me entiendes, sí, lo hace en el simulador, pero no tiene noción de cómo manejarlo realmente De cero. y de cero, y eso de pronto le está ayudando. Sí, de hecho lo hablamos, lo estaba revisando justamente porque lo hice un video del tema en mis redes sociales y lo hablamos hace 2 semanas cuando fue el podio en Brasil. Y usted decía algo que me pareció muy interesante y es que de pronto por el tema de que no tenía como esas referencias previas de otras categorías, que a veces esas referencias pueden hacer que uno se encasille en un cuadrado, por decirlo así. Exacto. Y el F1 pues es un auto totalmente diferente a los otros que ha conducido Kimi, así que tal vez el llegar a estos nuevos circuitos es un poco más confiar en el instinto y lo que aprende uno durante el fin de semana y parece que eso le va bien a Kimi y creo yo que habla mucho de ese talento que tiene y de que tal vez Toto no se apresuró como muchos pensamos al subirlo. A ver, se apresuró personalmente porque realmente vino hasta viniendo a hacer el trabajo puro a final de año. Mm. Pero él realmente no quería montar a Kimi todavía. Él quería dejar a Lewis un año más y montar a Kimi el próximo año. Entonces, a él quedó como obligado en hacerlo y es bueno que Kimi, la verdad, bueno que está haciendo un buen trabajo y todo. Y aquí todavía le faltó, hizo un muy buen trabajo, pero le faltó Con contra la quali. George. Y contra George le faltó. George todavía iba más rápido. Sí, aunque George, no sé cómo vio la actitud usted este fin de semana de George, pero no sé, estaba muy, no voy a decir no mentalidad de ganador, pero George estaba un poco conformándose con lo que tenía y ya, ¿no? Un poco, bueno, cuidemos el podio y ya está, y al final pues termina consiguiendo un segundo lugar, que fue muy positivo para él y que creo que si hablamos de pilotos consistentes esta temporada, por fuera de los McLaren, por supuesto, George Russell. Sí, sí. Yo tengo una teoría que no la voy a compartir acá. Juan Pablo siempre nos pica, ¿no? Entonces a él le gusta decir, yo Sí, pienso esto, sí. pero no se los voy a decir. Como dicen, piensen lo que quieren, pero yo tengo una teoría. Luego me Y la yo cuenta. después se la cuento y a ver qué opina usted. Pero yo tengo mi teoría de por qué y ya.
pero hizo una carrera inteligente, hizo lo que podían hacer. eh, en vez de ponerse a pelear y a quemar llantas con Lando, se dio Mm. cuenta que Lando estaba más rápido, lo dejó pasar y ya cuidó el carro al final. Leclerc, hablando de Ferrari, se quedó a 2 décimas del podio al final con todo el tema de las descalificaciones porque quedó muy cerca a Kimi. Y Hamilton, hay que decirlo, fin de semana clasificando en la última posición. Fue un fin de semana muy duro nuevamente para Lewis Hamilton. Y, y mucha gente me escribe, Juan, y por supuesto, ¿cuándo será? Y me dicen, pregúntale a Juan qué pasa con Hamilton, cuándo podremos volver a ver a Hamilton en un gran nivel, la otra temporada pinta mejor para Lewis Hamilton, o qué cree usted que puede pasar con Hamilton, por lo menos en las 2 carreras que nos quedan. No va a cambiar mucho. Esto puede ser una buena pista para él. Eh, Realmente lo que pasa es que no le gusta el carro, no lo puede llevar, no lo puede manejar, y cuando lo medio lo puede llevar, va muy rápido. Si tú miras en Vegas otra vez, iba muy rápido. En Brasil, si Leclerc no se trompea, el que queda por fuera es Leclerc y Hamilton pasa. Sí. Entonces, yo creo que el Charles sabe que Lewis viene y que le va a amargar la vida mucho. Yo creo que por eso la gente del lado de Charles están diciendo, no, es que si Ferrari no hace un muy buen carro con Charles, ya vamos a tener que empezar a buscar opciones, como para donde no funcione, decir es que él se quiere ir. ¿Sí me entiendes? Ya, Mm. es que todo, como dicen por ahí, aquí en F1 no dan, ¿cómo dice? No sé qué sin dedal, puntada sin dedal. Eso todo tiene motivo. Ahora, por el perfil de los 2 circuitos que quedan, ilusionarse con un podio de Ferrari o lo veo muy difícil que puedan hacer un desempeño Están sobresaliente. ahí, pero están cerca, pero Mercedes va más rápido, Red Bull puede ir más Max, rápido y McLaren va más rápido. Entonces, eh, pueden andar a la par del Mercedes, estar adelante o atrasito del Mercedes. Em, no sé, aquí pueden andar bien. Yo creo que aquí puede ser una buena pista para Ferrari. Yo creo que lo interesante es que aquí puede ser una pista para Ferrari. Em, yo no sé si McLaren el Mercedes va a andar también acá. mm, Vamos a ver. Yo creo que McLaren va a andar muy rápido acá. mm. Yo personalmente pienso que los McLaren van a salir a pasear y van a dominar el fin de semana. Sobre todo que hay un tema y es la degradación de llantas que tenemos en Qatar y que es una de las grandes ventajas de McLaren, ¿no? Que esa buena gestión de neumáticos que tienen, aunque no sé si pudo ver Juan y no sé si, bueno, no sé cómo funciona el tema en F2, pero este año va a haber regla de neumáticos en F1 para el Gran Premio de Qatar y básicamente estamos obligados a carrera a 2 paradas, al menos, porque solo pueden usar cada set de neumáticos, únicamente lo pueden usar por 25 vueltas sin contar, digamos, el outlap, vuelta a la grilla, pero solo van a poder usar cada set de neumáticos 25 vueltas. Durante la carrera. Sí, exacto, que eso prácticamente obliga a 2 paradas. Y la carrera son el circuito 5, son que 60 y pico, 70 56 vueltas. vueltas, creo que 50. 56, son más de 50, sí, 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 seguro. Sí, sí, pero debe Yo ser más de 56. le digo exacto el dato porque hice un video del circuito esta semana, pero acá tengo que tener el 62 guión. vueltas. Tengo que tener el guión por algún lado, pero sí. 58, 62. 57 vueltas tengo. Ah. 57 vueltas. O sea, lo que dices tú, son 3 paradas seguro. Lo complicado es que mucha gente pone la llanta, por ejemplo, blandita para alargar la carrera o la media para tener más tracción. No, la gente no arranca la llanta dura normalmente, no porque la llanta dura no sea buena, porque realmente cuando estás full de gasolina, la llanta dura sería mucho mejor y eso lo mostró Max en Baku. En Baku. Sí, sí, sí. ¿Sí me entiendes? Porque la llegada a la primera curva era tan corto que valía la pena. El tema es Pero la largada.
acá la largada de la primera vuelta es muy complicada. Entonces yo asumiría que la mayoría de gente va a ser medios, van a ser duros y van a cerrar en blandos. Va a ser una carrera muy estratégica y eso también es interesante por lo que, con lo que habíamos comentado, el tema de las paradas en pits, porque no va a haber lugar para errores. Ahí. No, exacta. Uy, sí. Y la presión de los mecánicos, ¿me entiendes? Los mecánicos de Red Bull los últimos 4 años han sido campeones. Los mecánicos de McLaren no. Y han venido errores y errores y errores. Y aquí un error puede definir la carrera y puede definir el campeonato del mundo. Entonces ahí la presión va a ser bastante alta, pero normalmente cuando tú sabes, como siempre, la gente que termina siendo campeona siempre en el momento que es terminan haciendo el trabajo que tienen que hacer. Sí, Eh, totalmente. eso es todo el mundo está preparado, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y hay que no inventar y hacer lo que uno sabe. Eso yo creo que es mucho del tema. Juan, otra pregunta que le tenía tiene que ver con el tema de Visa Cash App, porque Hadjar, bueno, buen resultado, terminó sexto después de las descalificaciones, 8 puntos. Lawson, pues desafortunadamente con el auto que queda afectado en las primeras vueltas, eso ya condicionó toda su carrera porque había hecho un buen trabajo en el fin de semana. ¿Usted cómo va viendo esa definición del segundo asiento de Visa Cash App, mejor dicho, prácticamente? ¿Cómo va a quedar esa definición y cuándo cree que podemos tener alguna confirmación? No sé si tiene información adicional que nosotros no tengamos y que pueda compartir. Esa es una buena parte. Esta Esa es parte la parte, porque de hecho, fíjese que me preguntaron justo por la confirmación de Mariboya en F2 con Prema. Ustedes nunca cuentan primicias en el podcast, no nos dicen nada, saben las cosas, pero no cuentan nada. Pero es que Juan lo ha dicho muchas veces, no le corresponde contar las cosas. es, te doy un ejemplo. Yo sabía que Mari Boya iba a correr en Prema desde agosto. Desde hace rato sabíamos. ¿Y qué voy a salir a decir? Hasta de pronto antes de agosto ya se sabía. A principios de agosto ya era casi seguro que era Mari. Mm. Cuando fuimos de vacaciones después de Hungría, ya era casi seguro que era Boya. Sí, yo creo que usted por ahí, por esa época, Exactamente. Yo le conté, ¿sí? sí. Pero Pero yo no eso digo, no es, yo soy para que vea que yo soy muy buena guardando mis secretos. Yo no digo pero nada, es que yo. eso no es nuestra responsabilidad, ¿sí me entiendes? Ujú. Es lo mismo con lo de Sebastián. El equipo anuncia cuando quiera anunciar, hacen sus cosas. A mí no me cambia nada, a Sebastián no le cambia nada, entonces anunciamos cuando toca anunciar y ya. Cuando el equipo diga, hay que anunciar, bueno, anunciamos. Bueno, El ahí ya. motivo, mira, si tú miras a Sebastián, le anunciaron exactamente esta semana, el año pasado, porque venía a Qatar a pasar el fin de semana con el equipo y Entonces, aprender del equipo. ¿Y qué va a hacer Mariboya? Va a estar aquí este fin de semana con nosotros, acompañándonos y entender va a cómo estar funciona. Mariboya este fin de semana, no, no tenía ese dato. Claro, entonces, igual que Sebastián, a mirar acuérdate que los test son después de la carrera, son Ujú. miércoles, jueves y viernes después de la carrera. Entonces, si tú miras eso, Mari viene acá a entender cómo funciona la dinámica del equipo y todo. Entonces, para que no sea raro, Mari estando con el equipo lo anuncian, Ujú. pero ¿qué más quieres que te diga? Ya, ya Y de ahí, lo Juan. de, de lo de Red Bull, que es lo que de verdad era la pregunta. em, Yo tengo teorías. Una es que Lindblad sube 100%. La pregunta es si Lindblad lo suben a Racing Bulls o de una de pronto a Red Bull. O sea, ¿usted cree que lo de Hadjar a Red Bull no está tan claro como muchos creemos? Yo creo que no está 100% seguro porque yo creo que Hadjar no quiere subir a Red Bull. No, pues, ¿quién quiere subir a Red Bull ese asiento? Y de hecho, vio Exactamente. la entrevista, no sé si pudo ver la entrevista de Checo, fue como en un evento, y que Checo dijo cuando, yo lo vi en Twitter, ni he verificado la fuente, es todo mala periodista, pero lo vi en Twitter antes de empezar el podcast que venía caminando para entrar a mi casa, y Checo diciendo que cuando se despidió de Horner le dijo, y casi que como quien dice, éxitos a quien se suba ahí, como que no quisiera ser quien se suba a ese asiento. Claro, y es eso. Y es la realidad. Entonces, si tú lo miras así, como está la cosa, eh, ¿qué viene? Dime.
si tú lo miras bien, ¿qué hay? A este punto tú tienes que mirarlo y decir, oiga, ¿qué hacemos? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? ¿Sí me entiendes? Hmm. Entonces, ahí es donde yo creo que tenemos que ser inteligentes en tomar buenas decisiones y todas las cosas. Pero, a ver, mm, yo creo, por eso, yo creo que Hadjar está en el equipo el próximo año, Max está en el equipo el otro año Mm. y Lindblad está en el equipo el próximo año. O sea, para usted Seguro. la pelea es Yuki y Lawson. Yuki y Lawson, exactamente. Y en este momento tú tienes que decir que por un lado a Lawson se la quieres dar, pero si sacas a Yuki hay cosas que le afectarían a Red Bull para cosas operacionales que no les sirve salir de ellos. Y Mm. el otro de Red Bull que nadie está contando fue Iwasa, que salió campeón de Super Fórmula. Que nadie lo está teniendo en cuenta en la ecuación. Exactamente. Mm. Entonces, de pronto una manera de Red Bull de mantener esa relación es sacando a Yuki y metiendo a Iwasa, por ejemplo. Ujú. ¿Sí me entiendes? No sé, pero si haces y realmente, si tú miras lo que ha hecho Lindblad y lo que hizo Iwasa, teóricamente a la persona que le deberían dar la silla en este momento debería ser Iwasa. Pero por política, yo creo que Lindblad lo van a montar. Mm. Falta ver qué pasa. Eh, Seguramente yo siento que se va a confirmar todo ya después de la temporada. Sobre todo Yo ahorita creo con la que van a definición del hacer test, título yo creo que van a hacer test con todo el mundo después de la temporada y ahí deciden. y ahí deciden. Y el problema es que yo creo que ya tomaron la decisión de qué van a hacer, pero van a hacer unos test para confirmar que lo que están haciendo es lo correcto. Esos test de postemporada que son el martes después de la carrera de Fórmula 1 en Abu Dhabi. Exactamente. Bueno, pues allá les traeremos noticias desde allá, desde Abu Dhabi, viendo cómo avanza todo, a ver si podemos justamente en esos episodios que vamos a estar haciendo desde Abu Dhabi, comentar esta noticia que ojalá pues ya esté confirmada para ese entonces, de quién va a ser, cuál va a ser esa dupla de pilotos que va a tener tanto Red Bull como Visa Kashap, que al final son las únicas dudas que tenemos en el calendario. Juan, hablando en la grilla de la Fórmula 1, mejor dicho. Hablando ya de Qatar específicamente, no sé qué tema se nos queda de Las Vegas. Mm, creo que Gasly clasificó bien, pero pues al final en carrera nuevamente el Alpine pues fueran puntos. Eh, pero creo que no se nos queda ningún tema de Las Vegas. Hasta donde No, no, estoy, no. de Las Vegas Eh, nos... no, no, no. Carlos Sainz hizo un súper buen trabajo. Sí, la quali de Sainz, Y muy mira, buena y buen resultado. es impresionante. Carlos va rápido Y Albon tiene y, un fin de semana del... y Albon no puede con eso. ¿Sí me entiendes? Y Albon al se revés, desbarata y al revés. sí, lo Entonces, habíamos dicho. yo creo que el próximo año va a haber uno que domine casi todo el año y el otro va a tener un año horrible y van a terminar haciendo cambios. O sea, ¿usted cree que en 2027 esa dupla de Williams puede cambiar? Sí. Pero fíjese, ya que comenta lo de Carlos, que si no lo habíamos tocado, el tema de Carlos Sainz, si uno mira desde los puntos, tal vez el año de Sainz no tiene tantos méritos como en realidad lo ha tenido, me parece a mí. O ha Perdón. logrado resultados Ush. tremendos. eh, Ush. no, pero no, sino que lo estaba pensando, por ejemplo, el top 3 en clasificación, el podio que tuvo, en realidad Ha con hecho un él súper buen ha hecho trabajo. muy buen trabajo en Williams. Lo que pasa es que ha tenido muy mala suerte, sobre todo al comienzo de la temporada, pero Sí, no, ha hecho mala suerte, ha cometido errores, pero mira cómo se ha adaptado al carro y cómo yo creo que, mira la diferencia. Williams, que es un equipo que está muy abierto a oír al piloto y a lo que el piloto quiere, y Ferrari, que tienen su teoría y qué es lo que ellos quieren hacer. Y mm, mira los resultados que ha hecho Carlos en ese carro y lo que ha hecho Lewis en el Ferrari. los resultados hablan por sí solos. Dejemos ahí. En esa nota terminamos. Juan, creo que ahora sí nos queda hablar de feos,
porque regresa a la Fórmula 2. Han pasado 84 años, como diría el meme de la película del Titanic. Pareciera una eternidad desde que no hemos tenido Fórmula 2, pero ya regresa este fin de semana. Usted ya está en Qatar para la carrera de F2 de Sebastián. Eh, ¿Qué sensaciones? Al final siempre hacemos la misma pregunta, pero nunca se sabe cómo les va a ir en determinado circuito. Pero, ¿cuáles son las sensaciones, sobre todo después de este receso de 2 meses y ya volver para estas dos últimas carreras que son muy importantes? Y bueno, y el campeonato de F2 al final no se ha definido, pero ¿cómo está Sebastián y las sensaciones de cara a esta última carrera, esas últimas dos carreras de F2? No, está muy bien preparado. Yo creo que se ha hecho un súper buen trabajo. Obviamente es difícil porque casi no, pues realmente no se ha manejado nada desde Baku. Entonces es bien, bien complicado. Y sí, después de la semana de Baku, ahí es que no, es que nos hicimos 2 días, el lunes y martes después de Baku y no más. Entonces, realmente desde Baku no se ha probado nada, todo simulador y eso es lo único complicado, que tú llegas a práctica y llevas 2 meses sin manejar el carro ni nada, pero yo creo que se ha hecho suficiente simulador y preparación que estamos en un buen sitio. Vamos a ver cómo funciona todo, cómo sale todo, pero yo creo que él está muy contento, realmente lo veo en un muy buen sitio y ya veremos qué trae este fin de semana. A propósito de eso, Juan, de lo que va a ser la Fórmula 2, también está la definición del campeonato de Fórmula 2 y también pasa lo mismo que vimos el año pasado, que son pilotos que llegan para las dos últimas carreras y uno de ellos, uno que la gente, tal vez no muchas personas lo conocen, pero sí lleva obteniendo buenos resultados en categorías inferiores y es James Wharton, el australiano que va a estar con Trident. Vi la noticia justamente hoy. Sí, va a estar con Trident, Wharton, pero Wharton está con Prema en F3, o sea, es más para coger experiencia en el carro que cualquier otra cosa. Siempre las últimas carreras de F2 trae gente para las últimas dos carreras un poquito diferente y ya. Entonces eso le da un poquito de twist más a la categoría de gente que uno no espera ver y ya, veremos a ver qué pasa. Bueno, Juan, pues va a ser una carrera interesante de Fórmula 2. A la gente en Colombia, recordarles que en Instagram, @ la chica de la F1, encuentran todos los horarios de F2. Van a ser horarios buenos para este fin de semana, según recuerdo, en Colombia. Lo más temprano, creo que un día es a las 6 de la El mañana, 7 de la domingo, mañana. Sí, el domingo es temprano, porque corren 3 como a p.m. las, Qatar. algo así, entonces va a ser muy temprano. De resto sí, de resto no es tan grave, de resto no es 11 tan de la grave. mañana. La sprint es a las 11 de la mañana, como 11:20, y la clasificación el viernes es como a las 11 de la mañana también en Colombia. Entonces Exactamente. son buenos horarios para Colombia, la verdad, para seguir la Fórmula 2. Sí, y no está tan caliente. Es raro porque el viento es medio frío. Si tú miras la temperatura, te dice que están haciendo 25 grados, pero no parecían 25 grados. Mm. Bueno, el año pasado fue lo mismo en Abu Dhabi, hasta donde me acuerdo que las noches eran un poquito más fresquitas. Qatar, claro, Qatar el año pasado, Sebastián no había traído saco y casi se muere. Juan, ya para ir cerrando, usted ya dijo que McLaren va a ser favorita en Qatar. Eh, ¿Qué otro equipo cree que va a ir bien en Qatar? ¿Quién va a ser el que más dificultades tenga y cuál sería su podio? Así de manera express para cerrar. De manera express, la carrera está entre McLaren y Max. Van a estar ahí muy cerca, yo creo. En carrera, definitivamente, yo creo que va a ser más rápido el Red Bull, perdón, el McLaren un poco, pero no por mucho. Em, de pronto Ferrari puede andar mejor acá que el Mercedes. El Mercedes debe andar bien, pero yo creo que el Ferrari puede andar un poquito mejor acá porque es muy suave la pista y tienen, si me entienden, no tiene baches, no tiene nada. Entonces, muchos de los problemas de estabilidad no, se esconden, haz de cuenta, no aparecen tanto y eso puede ayudar. Tiene muchas curvas rápidas este sitio, entonces puede ser muy cool. Muchas, muchas curvas rápidas. Em, Esta puede ser una pista que gente que no se espera que ande bien, el Haas puede andar muy bien. El Haas puede ser un carro que en carrera puede andar muy rápido. Eh,
Y de resto yo creo que todo igual. El Williams acá no debe ir tan fuerte. Y ya. ¿Y cuál sería su podio entonces? Yo creo que en la sprint gana Lando, Max, Oscar, pero la carrera principal por paradas de pit se la gana Max y termina segundo Lando. Buena apuesta, se define el campeonato en Abu Dhabi. Sí, yo creo que se define, pero muy definido ya acá. Simplemente va a llegar con el campeonato abierto, pero con más de 20 puntos. Mm. Bueno, yo creo que sprint, estoy de acuerdo con usted, Lando, pero yo no estoy segura de si Lando termina segundo el domingo. Parece, de pronto Oscar saca la mano y se revela ante el equipo y no sé, voy a decir más Oscar Lando para la carrera de Qatar, que a propósito, la primera victoria en teoría de Oscar fue en Qatar, en la sprint Sí, 2023, que Lando se la regaló. un poco. ¿Un poco? No, sí, sí, se la regaló. No, Ah, la que le bueno, regaló, la cuidado. primera victoria se la regaló, pero la sprint también. Yo no me acuerdo, una de las dos se le quitó y se lo Sí, dejó la pasar. primera victoria sí se la regaló, pero la sprint no me acuerdo ahora que lo pienso. La Yo sprint no fue en sé. 2023 en Qatar, pero Ok. sí, sí, sí. Pero bueno, el punto es que tendremos carrera, tendremos campeonato, muy atentos a lo que pasa este fin de semana. Y la próxima semana estaremos desde Emiratos Árabes Unidos o hablando del campeonato de Lando o de la previa de la definición del campeonato de Fórmula Uno. Sí, sea lo que sea, yo creo que Abu Dhabi siempre es una súper buena carrera y pase lo que pase va a traer siempre espectáculo. Entonces vamos a ver. Pues bueno, Juan, lo dejo descansar porque en Qatar ya es tarde y nos encontramos la próxima semana. Listo, allá nos vemos.